los tres grandes síndromes que nos faltaban, que eran deterioro cognitivo, delirium y depresión, ¿de acuerdo? Iniciamos con deterioro cognitivo. Hoy en día ya incluso muchas preguntas tal vez van a traer el nuevo concepto, el nuevo término que ya es aceptado, que ya no es deterioro cognitivo como tal, sino es trastorno neurocognitivo, ¿no? Ya lo que antes era deterioro cognitivo menor o leve, ahora se llama trastorno neurocognitivo menor, y lo que antes se llamaba demencia ahora se le conoce como trastorno neurocognitivo mayor. Ya es lo adecuado según la última edición del DSM. Pero, bueno, vamos a ver principalmente las características. El deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo es cualquier déficit de las funciones mentales. Funciones mentales, acuérdense que incluyen lenguaje, razonamiento, cálculo, memoria, las praxias, noticias. Esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de demencias, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, nos centramos en la memoria, ¿no? Y la memoria es solamente una de las funciones mentales. Les decía yo ayer, hay demencias que afectan muchísimo más otras funciones, sobre todo lo ejecutivo, que la memoria y que por tanto se reconocen más tardíamente. Pero bueno, si nosotros conocemos que el más común de los déficits cognitivos, pues es el de la memoria, ¿no? Porque aparte es el que es el más vistoso. Clínicamente es el que más afecta la vida del paciente, ¿no? Quizá a veces cuando no puedan realizar alguna tarea, bueno, simplemente piden ayuda, etcétera, pero cuando ya empiezan a olvidar cosas y cosas relevantes como pueden ser dónde viven o si ya tomó el medicamento, etcétera, empieza a ser ya un dato de alarma tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Entonces, lo que conocemos como trastorno neurocognitivo menor puede evolucionar a uno mayor, es un factor de riesgo. Se ha manejado en diversos estudios, dependiendo de la población, que hasta un 30% puede evolucionar de un deterioro cognitivo leve, puede evolucionar a una demencia a un término de 5 años. Entonces, esa es la importancia de reconocerla, de reconocer el deterioro cognitivo leve, de tratarlo a tiempo, de hacer intervenciones prontas y estabilizarlo. Seguramente les van a preguntar en cuanto a puntos de corte es el mini mental, porque el mini mental de Folstein pues es el examen más práctico, el que más tenemos experiencia, el que está estandarizado en nuestra población, el que no necesita un evaluador tan capacitado, ¿no? Con que lo hayan hecho un par de veces lo pueden desarrollar perfectamente. Es decir, no tiene que ser aplicado por un psiquiatra, un neurólogo, puede ser un médico de cualquier otra rama afín, algún otro personal de salud. Su aplicación, dicen por ahí que lleva menos de 10 minutos. ¿Alguno de ustedes ha hecho un mini mental alguna vez? ¿Se llevaron menos de 10 minutos? No, ¿verdad? Eso es algo muy sesgado, ¿no? Porque generalmente toma, por experiencia, pues entre 20 y 30 minutos si el paciente no tiene un deterioro significativo. Identifica en forma temprana trastornos de memoria. Eso es muy importante. Mini mental está centrado en memoria. Y entonces, ¿cuál es la demencia para la que va a ser más sensible el mini mental? Pero ¿cuál tipo de demencia? Alzheimer, ¿no? Lo que decía yo ayer, el mini mental no es tanto para funciones ejecutivas. Mucho nos identifica Alzheimer, pero vascular, frontotemporal, nos lo deja un poquito a un lado. Si ven, no hay tanta diferencia cuando lo hace un médico general, por ejemplo, que a un neuropsicólogo, a un neurólogo, a alguien adiestrado. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas. Entonces es un instrumento que nos es muy útil en la práctica. Y el punto de corte es 24, para 24 o más es normal, ¿no? Es de 24 a 30 es una normalidad y se supone que es en individuos con escolaridad de 5 a 8 años. Mini mental tiene también capacidad para corrección de acuerdo a escolaridad. Entonces hay veces que se le restan puntos, o bien se puede calificar a partir de 22
para personas que tienen al menos 4 años de escolaridad, que tenemos muchos viejos que solamente tienen primaria, ¿no? Entonces, para 5 o 8 años de escolaridad, el punto de corte son 24. Ese es el mini mental. El mini mental inicia por orientación. Lo que yo les decía ayer es muy importante. El mini mental hay que aplicarlo tal cual dice el instrumento. No podemos cambiar las preguntas. Hay una versión que está estandarizada para mexicanos que incluso dice las 3 palabras que se deben de decir, porque ya han escuchado que muchos les cambian, ¿no? Que me va a decir manzana, sombrero y árbol. No, también hay una versión estandarizada para los mexicanos. Después está la fijación o atención, que es lo que nos hace que le digamos las 3 palabras al paciente, se las vas a preguntar 5 minutos después. Hay que ser muy puntuales en las instrucciones y ojo, la instrucción, una vez que ya el paciente hace el ejercicio ya no se puede volver a dar. O sea, la instrucción la pueden repetir 10, 20 veces, pero cuando ya hace la orden ya no se la vuelven a decir. Eso pasa mucho en la de ejecución, la de le voy a pedir un favor, tome un papel con la mano derecha, con sus 2 manos lo va a doblar a la mitad y con su mano izquierda lo va a colocar sobre el piso. ¿Me entendió? No, se la repito 20 veces más. Pero una vez que el paciente ya lo está haciendo, ya no se debe de repetir, porque eso es muy frecuente que le dicen, ¿y ahora qué? Ya se lo dije, ya no se lo puedo, si no lo sesgan, ¿no? Después va concentración y cálculo. Generalmente se pide que resten de 7 en 7 a partir del 100, pero para menos escolaridades pueden ser de 3 en 3. La memoria, preguntar las palabras que se les comentó. Lenguaje y construcción, que incluyen identificar 2 objetos, el lápiz y el reloj, la construcción del enunciado, la repetición de la palabra que se les va a decir, que la estandarizada es no voy si tú no llegas temprano. Entonces es repetición. Luego la lectura de la palabra, ya ven que dice cierre los ojos y el paciente tiene que hacer lo que dice la orden. Y posteriormente va la copia del dibujo, que son los pentágonos, que también es lo que está estandarizado, pues se califica que estén entrelazados y que tengan los 5 ángulos, ¿no? Entonces, el mini mental nos puede también ayudar a clasificar el deterioro a partir de 24 hacia abajo. De 19 a 23 se divide leve, de 14 a 18 es moderado y menos de 14 es severo. Entonces, pero acuérdense que el punto de corte, por si se les preguntan, pues 24, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con un deterioro cognitivo hay que investigarlo, hay que hacer la valoración que comentábamos ayer, sobre todo en relación a si consume fármacos psicotrópicos, principalmente benzodiazepinas, que es el fármaco que nos provoca bastante deterioro cognitivo. Si tiene antecedente de depresión, acuérdense que es un factor de riesgo, o bien se puede confundir con un deterioro cognitivo. Si hay una disfunción tiroidea, un descontrol de hipotiroidismo, sobre todo, también puede ocasionar deterioro cognitivo. El panhipopituitarismo puede llegar a serlo. Deficiencia de B12 y ácido fólico. Esta que es una demencia muy exclusiva, ¿no? ¿Cuál es? Wernicke-Korsakoff y que generalmente son los deterioros cognitivos o las demencias reversibles, ¿no? Las que empiezas a administrar vitamina B12 y el paciente recupera el estado cognitivo. Algún tumor cerebral, un hematoma subdural. Eso es muy importante, el antecedente de un evento vascular cerebral, sobre todo cuando hablamos de la demencia vascular. La demencia vascular nos ayuda a clasificarla o a sospecharla la escala de Kaczynski, que al rato la vamos a ver, y si hubo un evento vascular cerebral previo, pues te va a hacer el diagnóstico de demencia vascular. La encefalopatía por VIH o una hidrocefalia normotensa, que también es muy frecuente en pacientes con antecedentes de neurosis y cercosis, por ejemplo. Vamos a caracterizar las 2 principales, que van a ser Alzheimer y vascular. En el examen les van a preguntar todavía, seguramente, cuál es la demencia más frecuente, que van a contestar Alzheimer.
aunque ya sabemos que eso no es cierto. Actualmente el Alzheimer se reconoce que tiene un componente vascular importante. O sea, el Alzheimer va de la mano del paciente hipertenso y diabético y entonces es una demencia per se vascular. Pero para fines de NARM van a decir Alzheimer todavía. Factores de riesgo que hay que identificar. Modificables, no modificables. ¿Qué decía? ¿Dónde está? Ellos no tienen las probabilidades de velocidades, no son físicos. Pues sí, no, estoy de acuerdo, en efecto. Bueno, entonces, yo cómo lo cierro decir, ¿verdad? Entonces vamos a identificar los factores modificables y los no modificables que nos van a importar. Entre los modificables, como ya les comentaba, el antecedente de depresión, de inactividad física, ¿no? De lo que hablábamos ayer de inmovilidad, la hipertensión en el adulto joven, o sea, un historial de hipertensión, obesidad, tabaquismo, el bajo nivel educativo y la diabetes. Y dentro de los no modificables, pues vamos a encontrar la edad avanzada. Obviamente la demencia de Alzheimer es una demencia que conforme avanza la edad, pues tienes más riesgo. De hecho, se maneja el término de alzheimerización, ¿no? Que si la población, como va ahorita, llega a ser tan vieja, pues en un momento dado vamos a tener una prevalencia altísima de Alzheimer, simplemente porque la esperanza de vida va a aumentar. La afectación de familiares en primer grado, que puede llegar a conferir un riesgo hasta 4 veces mayor. Los genes autosómicos dominantes para la aparición temprana de enfermedad. Y pues todos los que tengan que ver con beta-amiloides, ¿no? Presencia de E4, de la polipoproteína E, que es más significativo en asiáticos en comparación con afroamericanos. Entonces, esos ya son factores no modificables que tenemos que tener en cuenta, sobre todo se hacen muy evidentes en Alzheimer de inicio temprano, ¿no? O rápidamente progresivo. Entonces, ya decíamos, es la causa más frecuente de demencia, tiene un curso crónico y progresivo, y pues la manifestación esencial va a ser la pérdida de memoria. La episódica es la más afectada y sobre todo en relación con los eventos personales. Ya acuérdense que platicábamos ayer, se va a ir perdiendo lo que se adquirió al último. Entonces es muy frecuente que el paciente se acuerde perfectamente de cuando nació su primer hijo, de la canción que cantaron en su boda, etcétera, pero no se va a acordar de los hechos recientes, ¿no? Y la otra es la memoria semántica, o sea, la integración de conceptos es la que se va a ver afectada posteriormente. Tenemos el Alzheimer, pues finalmente se diagnostica de una sola manera, ¿no? Un diagnóstico de precisión, ¿cuál es? El diagnóstico de precisión, ¿cómo lo vamos a hacer? Por patología, ¿no? O sea, el Alzheimer es un diagnóstico histopatológico. Entonces, como no vamos a llegar a hacer todo eso hasta que el paciente fallezca, pues vamos a tener que aplicar los criterios clínicos. Y el Alzheimer, pues inicialmente se diagnostica clínicamente. Tenemos esos criterios que nos dan los institutos norteamericanos y ya podemos ir dividiendo como, en primer lugar, la probable. Aquí vamos a tener un examen clínico, hicimos la historia clínica, hicimos un mini mental quizá o alguna otra escala de su preferencia. Podemos hacer un test neuropsicológico más amplio, por ejemplo, inventario neuropsiquiátrico, etcétera. Vamos a tener deficiencia en 2 o más áreas cognitivas, ¿no? Por ejemplo, puede ser memoria y lenguaje, memoria y cálculo, etcétera. No va a haber alteración del nivel de conciencia, porque eso principalmente nos lo va a diferenciar de patologías como el delirium. Comienza entre los 40 y 90 años, con mayor frecuencia después de los 65,
y pues va a haber ausencia de alteraciones sistémicas u otras enfermedades que pudieran producir este deterioro cognitivo, o sea, no lo vamos a atacar a ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué apoyan el diagnóstico? Más no son estrictamente necesarios para ello. Que tengan alguna función cognitiva específica alterada. Ahorita vamos a ver las 4 A's básicas del Alzheimer. Alteraciones conductuales y en la realización de las actividades diarias habituales. Sobre todo vamos a empezar con la afectación de qué actividades dijimos. Primero, ¿cuáles se van a perder? No, las actividades de la vida diaria. Primero las instrumentales. Entonces, va a haber antecedentes familiares de un trastorno similar. Eso es importante investigarlo, especialmente si tuvo diagnóstico histopatológico, que pues aquí también sí se hace, ¿no? En Sinvestab, en lo del Instituto de Neurología, etcétera. Los bancos de cerebro ahí los hacen de cerebros. Vamos a hacer determinaciones por líquido cefalorraquídeo que no van a tener alteraciones. Generalmente un electroencefalograma va a estar normal y en la tomografía pues vamos a encontrar atrofia cerebral, ¿no? Los aspectos clínicos compatibles. El Alzheimer es una demencia que generalmente es de progresión escalonada, o sea, tiene mesetas, a diferencia de la vascular, ¿no? Que generalmente el progreso es hacia abajo. El Alzheimer es escalonado. Hay momentos de estabilización, deterioro, estabilización, deterioro, estabilización, deterioro. Puede haber, y de hecho es muy frecuente, que el paciente tenga síntomas asociados de depresión, de insomnio, incontinencia, y les decía yo ayer, ¿no? Ojo, porque estas pueden ser las primeras manifestaciones. Ideas delirantes, sobre todo lo que empiezan a tener es delirios de robo, ¿no? Me perdieron mis cosas, me escondieron esto, bla, bla, bla. Alucinaciones, accesos emocionales, físicos o verbales, o sea, a veces pueden tener agitación o irritabilidad, cambios de humor muy, muy drásticos, alteraciones de la conducta sexual, pérdida de peso, generalmente por hiporexia, ¿no? Empiezan a dejar de comer. Otras alteraciones neurológicas en algunos pacientes, como hipertonia, mioclonia o alteración de la marcha. También, ojo, una alteración de la marcha, de nuevo, puede llegar a ser manifestación inicial de una demencia. En fase avanzada puede incluso tener convulsiones el paciente. Y la tomografía en un paciente con Alzheimer puede estar inicialmente normal, ¿no? Bueno, con cambios esperados que como los que vimos ayer en el sistema neurológico, pero no encontrarse gran cosa. ¿Cuál va a ser los datos que nos van a decir que no es muy probable que sea un Alzheimer? Que haya una instauración brusca o muy rápida, porque ahí tenemos que hablar de otras entidades, ¿no? Delirium, por ejemplo, o el grupo de las demencias rápidamente progresivas. Que haya manifestaciones focales como hemiparesia, alteración de la sensibilidad o de los campos visuales, o incoordinación en fases tempranas de la evolución. Esto puede llegar a ser una situación vascular, una tumoración, la demencia de Parkinson, ¿no? Acuérdense que esta pues primero nos va a iniciar por el movimiento antes del deterioro cognitivo. Convulsiones o alteraciones de la marcha al inicio o en fases muy iniciales de la enfermedad. Aquí seguimos con lo mismo. Después de la probable vamos a tener la posible, pero mismos criterios de descarte, ¿no? Que la demencia con ausencia de otras alteraciones sistémicas, sobre todo, lo importante es que empecemos a hacer un perfil tiroideo. Si les decía, el hipotiroidismo muchas veces nos da alteraciones cognitivas que se pueden confundir. Presencia de una alteración cerebral o sistémica, la hipoglucemia, por ejemplo, que este paciente esté haciendo hipoglucemias repetitivas, puede confundirse con un deterioro cognitivo de tipo Alzheimer. Y el definitivo, ¿no? La comprobación histológica. Estas son las grandes A's del Alzheimer y eso sí, quizás se las pueden preguntar, ¿no?
es lo que va a caracterizar al Alzheimer. Primero va a ser la A de amnesia, la alteración de la memoria, alteración de las funciones ejecutivas y las apraxias, ¿no? Entonces esa es la otra. La otra es afasia y la otra es agnosia. La agnosia llega a ser tal que en una etapa avanzada pues ya no van a reconocer incluso ni siquiera rostros, ¿no? Entonces, apraxia, afasia, agnosia y amnesia, las A's básicas del Alzheimer. Y lo que decíamos anteriormente, hoy en día el tratamiento va muy enfocado a investigar las manifestaciones neuropsiquiátricas que con las que cursan estos pacientes, porque esos son los que nos van a generar el problema mayor con el paciente, ¿no? El, 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 el paciente a veces ya ni va por su propia voluntad, ¿no? Sino que te lo lleva el familiar. Y el familiar no te lo lleva porque se le olvidó dónde dejar las llaves, ¿verdad? El familiar te lo va a llevar porque está agitado, porque no duerme y no deja dormir a los demás. Te lo va a llevar porque se está haciendo pipí en todos lados. O sea, esos son las manifestaciones neuropsiquiátricas que tenemos que controlar. Suelen encontrarse ya en una etapa moderada y grave, eh, incluso muchas veces cuando ya no podemos hacer nada en el tratamiento, suelen no ser consistentes, pero empeoran el curso de enfermedad, sobre todo porque desgastan al círculo familiar, tienen un gran impacto y además incrementan el riesgo de institucionalización. No me hagan repetir porque me inflamo más. Inician con síntomas relativamente sutiles como la apatía. Generalmente es el paciente que va a iniciar aislándose, ¿no? Es el viejo que ya no quiere participar en las reuniones familiares, que ya no quiere convivir, que ya no quiere interactuar con los demás, el cual puede confundirse con depresión. Y más si empiezan con ideas quizás delirantes o perseverantes, ¿no? Muchos sí los han escuchado, que se quedan muy perseverantes en la pérdida del cónyuge, por ejemplo. Me acuerdo mucho de mi esposo, de mi esposa, lo veo, la veo, ese tipo de manifestaciones son muy frecuentes. Y básicamente para fines de estudio los vamos a dividir en 4, que son los que nos van a interesar para tratarlos. En primer lugar, la hiperactividad. Aquí va a incluir si el paciente está agresivo, si está desinhibido, ¿no? Son los pacientes que pues, generalmente se desnudan en una reunión familiar, ¿no? Actividad motora aberrante, empiezan a vagabundear, se salen todo el día y pues se pueden hasta perder si están eufóricos, o el fenómeno del alba, que generalmente es cuando, eso es muy importante diferenciarlo en el delirium, ¿no? Porque acuérdense que el delirium es fluctuante, es una de sus características. Pues los enfermos con demencia, sobre todo el tipo Alzheimer, nos hacen fenómeno del alba. Empieza a oscurecer y se empiezan a agitar, empiezan a tener agitación psicomotriz, y no es precisamente un delirium. Entonces, es importante tratarlo porque pues a las 6, 7, 8 de la noche es cuando el paciente se pone más intranquilo y pues ya alteró toda la dinámica familiar, ¿no? El grupo de la psicosis, están los pacientes con alucinaciones, con ilusiones o con trastorno del sueño vigilia. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y una ilusión? No, esa no es la diferencia. Es algo que no está. O sea, pero la distorsión, eso, muy bien. Sí, y las dos pueden ser visuales, olfativas, táctiles, esa es la diferencia, ¿no? No, eso es un delirio. Una alucinación es que yo vea esa planta y de repente esa planta le salgan dientes y me quiera comer. Pero ahí está la planta. No, ahí está la planta. Y otra cosa es que yo te diga, ¿sí ves ese marcianito de ahí? No hay, ¿verdad? Entonces esta es una ilusión. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y es muy frecuente. La otra es, la que tú me dices es el delirio, que es muy importante no confundirlos con el delirium, ¿no? Porque todavía en las salas de urgencias, ¿por qué entró este paciente? Por delirio. No, 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 no.
Delirio es un síntoma, no es el cuadro de delirium. Alteraciones en el estado de ánimo es el otro subgrupo, sobre todo cuando están deprimidos o ansiosos. Y el otro gran grupo de los síntomas neuropsiquiátricos es la apatía y los trastornos del apetito. O bien que estén con hiperorexia, también te los llevan mucho porque no dejan de comer, ¿no? Es que el abuelito quiere estar comiendo cada 2 horas y ya le dimos de comer y dice que no ha comido. Y entonces se la pasan ahí, come y come y come. Y generalmente les da como mucha ansiedad por la glucosa, ¿no? Por los carbohidratos. Se la pasa comiendo pan, tortilla y al rato vienen con un descontrol glucémico. Y también eso es importante estarlo controlando. Vamos a dividir al Alzheimer básicamente en estas etapas clínicas. Primero la etapa preclínica, que es la más difícil porque ya decíamos, es la que más pasa desapercibida, la que nos cuesta trabajo diferenciar si es algo normal, si es propio del envejecimiento o si el paciente ya está con algún trastorno. ¿Qué es lo básico aquí que nosotros investiguemos? ¿Cómo era el paciente antes, no? Porque llama mucho la atención que de repente ser un señor muy fiestero, que le encantaba ir a echarse sus copitas con sus amigos, bailador, etcétera, pues llama mucho la atención que de repente como que ya no quiere salir, ya no se quiere pagar por su periódico todas las mañanas, ya no le interesa convivir con los nietos, ¿no? O sea, la personalidad previa del paciente es muy importante investigarlo, porque ahí es donde vamos a encontrar el cambio, ¿no? Luego vamos a tener una etapa leve, que afortunadamente ya nos están llegando muchos pacientes en esa etapa, cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Ya nos llegaban en la etapa moderada o grave. Y en etapa leve y moderada es muy importante abordarlos porque ahí es cuando van a ser susceptibles de tratamiento. La etapa grave, ahorita la vamos a ver, pues ya básicamente van a ser cuidados paliativos, ¿no? Lo que decíamos, en la etapa preclínica, pues puede aparecer completamente normal en el examen físico. Les digo, hay que investigar mucho los factores de riesgo que tiene ese paciente, sobre todo antecedentes de una depresión, y son personas que intentan quizá los 50, 60 años como que desinteresados, anedónicos, apáticos, ¿no? Y esa etapa ahí se pueden estar muchos años, hasta que ya impacta realmente en su vida diaria. En la etapa leve, pues generalmente vamos a encontrar la pérdida de la memoria reciente, ya no se me olvida dónde dejé las llaves. Confusión sobre la ubicación de lugares familiares, ¿no? Y aquí es donde empiezan a perderse, o a dónde iba, o por qué me fui por acá, por qué tomé esta ruta, ¿no? Requieren más tiempo para llevar a cabo las tareas diarias habituales, la función ejecutiva se empieza a alterar, dificultad para manejar el dinero, las cuentas, el juicio ya está comprometido y a menudo conduce a malas decisiones, ¿no? Es lo que nos lleva muchas veces a accidentes, que se empiezan a pasar la calle por donde no deben, ¿no? En lugar de tomar el puentecito peatonal, etcétera, ¿no? Pérdida de espontaneidad y del sentido de iniciativa, o sea, están más apáticos, hay cambios de humor y personalidad y generalmente se muestran ansiosos, porque acuérdense que esto ustedes lo ven, pero el paciente mismo, pues, su trastorno, su problema principal está en el cerebro, o sea, lo que le da la autopercepción. Entonces, hay un libro que es muy recomendado para esos pacientes que se llama Cuando el día tiene 36 horas, que se los damos a los familiares y ahí les explican, ¿no? Imagínense cómo es amanecer de repente en un mundo que ya no conoces, en el que tú mismo no te reconoces, no sabes quién eres, no sabes qué haces ahí. Imagínense la ansiedad que les ocasiona eso al paciente, ¿no? Y no saber qué está pasando y no saber cómo expresarlo, no recibir ayuda y que aparte los familiares lo deleguen o piensen que es por llamar la atención, por chantajear, etcétera, ¿no? Entonces es un evento que genera ansiedad. En la etapa moderada, pues ya vamos a encontrar más alteración, la atención ya está muy reducida, ya no reconocen amigos, familiares, rostros, disminuye la cantidad de palabras, eso es muy característico, ¿no? Por eso una de las pruebas cognitivas que nosotros hacemos es el listado de palabras. Me va a decir en un minuto todas las palabras que se sepa con M,
todas las palabras que no sean nombres propios. Y ya tú les vas a contar y vas a ver cómo va a ir disminuyendo. Y estos test nos pueden ayudar mucho para vigilar progresión, ¿no? Se pueden hacer cada 3, cada 6 meses. Dificultad con la lectura, escritura, cálculo, dificultad para organizar pensamientos y pensar lógicamente. En ellos es muy frecuente pues la agnosia, ¿no? Pásame eso. Nunca se acordaron de la palabra, ¿no? Incapacidad para, sí, la de esa del DS y todo eso, ¿no? Incapacidad para aprender cosas nuevas o para hacer frente a situaciones nuevas e inesperadas. Aquí es donde nos limita mucho la terapia, ¿no? Porque muchas veces la recomendación que es gimnasia cerebral, y para que el viejo empiece a hacer gimnasia cerebral, pues se necesita una disciplina y un poder de convencimiento muy importante, pero pues también es por esa baja de plasticidad neuronal. Inquietud, agitación, ansiedad, llanto, vagabundeo, especialmente por la tarde o por la noche. Pueden empezar a tener movimientos repetitivos, mioclonias o perseverancias, ¿no? Alucinaciones, o también en estos movimientos repetitivos, pues nos incluye las distonías durante el sueño, el síndrome de piernas inquietas que pueden llegar a hacer estos pacientes, que eso es lo que les decía yo, nos va a diferenciar del Parkinson. En el Parkinson primero inicia el trastorno del movimiento y luego el de la memoria. En la demencia de Alzheimer es al revés, primero la función cognitiva y luego el movimiento. Alucinaciones, delirios, sospechas, paranoia, ¿no? Y los delirios que generalmente hacen más pues son las celotipias o las de robo, no tanto las de persecución, ¿no? Irritabilidad, pérdida de control de impulsos, desinhibición, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una demencia de predominio frontal, pérdida, disfunción ejecutiva y deterioro visoespacial. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una prueba que nosotros hacemos que es muy confiable y que es muy rápida, que es la sinfonía de Luria. La podemos hacer en el consultorio, ¿no? Entonces, el paciente tiene que imitar tus movimientos, son con ambas manos, y la prueba de Luria es palma, canto, puño, palma, canto, puño, palma, canto, puño. Esa nos habla mucho de la función ejecutiva. Cuando el paciente, si ustedes se lo hacen a un paciente, van a notar que ya tiene pérdidas, que ya tiene dificultad para realizarlo. Pero un paciente con Alzheimer no pasa de 2 series, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de la ejecución, la sinfonía de Luria. Y pues avanzamos a la etapa grave, que esta es una etapa pues que eventualmente la mayoría van a acabar ahí, pero lo malo es que no hayamos hecho una intervención, ¿no? Y que ya nos llegue el paciente así con su Alzheimer en etapa grave. No, aquí ya no pueden reconocer a nadie, incluso ni si tienen el fenómeno del espejo, ¿no? Ni siquiera sus propios rostros se pueden reconocer, o sea, a ellos mismos. Están en dependencia total. Generalmente el paciente con Alzheimer en etapa avanzada adopta posición de posición fetal, ¿no? Despersonalización, o sea, ya no se reconocen, ya pierden totalmente su autonomía. El paciente pues, generalmente es aquel que va a estar caquéxico, que va a tener convulsiones, infecciones de la piel, escaras, que va a estar en inmovilidad. Empiezan desde etapas moderadas empiezan con su disfunción orofaríngea y entonces ya no pueden deglutir y eso les complica mucho la nutrición. Desaparece el lenguaje y empiezan incluso hasta con mutismo, ¿no? Aumenta la somnolencia y eso nos puede mover mucho porque a veces nos encontramos en delirium hipoactivo y no los identificamos, ¿no? Incontinencia urinaria y fecal, entonces ya es cuando empieza el paciente con estos problemas, ya está en la etapa última, ¿no? En la etapa final de la demencia. Les decía yo, es muy frecuente que aparte de que tiene la enfermedad de Alzheimer, concomitantemente el paciente está cursando con una depresión. Por eso es muy frecuente que nosotros iniciamos inhibidores selectivos de recaptura, que les va muy bien, hacen muy buena neuromodulación, porque sabemos esta relación tan estrecha que tiene la demencia con la depresión.
En este caso, el paciente va a estar con más alteración motivacional, fatiga, el enlentecimiento motor, apáticos, mientras que en la pseudodemencia depresiva, que lo podemos confundir con demencia, tienden a manifestar más trastornos del humor. Y aquí lo que hace mucho el paciente con pseudodemencia es somatización, ¿no? Es el clásico viejo que te llega, me duele hasta el pelo. Entonces, esos pacientes generalmente hay que investigar depresión porque es muy frecuente. Somatizan mucho, ¿no? Y empiezan con cefaleas y empiezan con trastornos gástricos, etcétera, y les das de todo y al final resulta que no investigaste lo principal, que es el estado afectivo. Les empiezas a dar escitalopram y de repente dejan de usar todos los demás medicamentos, ¿no? Porque se sienten mejor. Generalmente lo que usamos son, dentro de los de recaptura de serotonina, les va muy bien con sertralina, citalopram y escitalopram, que citalopram nos da la ventaja del mejor manejo de la ansiedad. Muchas veces los indicamos realmente por costes, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta una caja de citalopram? Como 800, 600. Y una para un mes, ¿no? Y una caja de sertralina, como 150. Como 150, 200 pesos. Y además tienen la ventaja de que ya son de venta libre, ¿no? Sertralina, por lo menos. Fluoxetina es un medicamento que no nos gusta mucho en el anciano, tiende a dar muchos efectos adversos y no tiene un perfil tan benéfico en la terapéutica, ¿no? Pero sertralina es una opción muy usada. Tricíclicos, lo que decíamos ayer, ¿no? ¿Por criterios de qué? ¿Qué nos prohíben los tricíclicos? Stop y DIRS, ¿no? Sobre todo amitriptilina. En pacientes jóvenes podemos llegar a usar amitriptilina, duloxetina, que nos generan mucha ventaja en el control de la somatización, pero hay que estar vigilando, les decía yo, efectos adversos que lo estén tolerando. Vamos a hacer esto, tienen que tenerlo bien claro, porque a lo mejor sí les puede venir un caso de depresión y que lo quieran confundir con una demencia o al revés, ¿no? Entonces, la demencia es de inicio lento, al contrario de la pseudodemencia depresiva, sobre todo si hubo un evento, una crisis. El inicio establecido con amplio margen, o sea, no se acuerdan bien cuándo empezó, al contrario de la pseudodemencia depresiva, que identifican perfectamente, ¿no? Es que a raíz de que se murió su hermana, ahí fue cuando empezó el deterioro. Y en la demencia no es tan fácil ubicar el inicio. El curso pues es de larga duración en la demencia y acá pues recibe atención médica poco después de aparecer en el cuadro, porque pues son pacientes que lo primero que hacen es dejar de comer, ¿no? Y eso da ansiedad. La familiar lo desconoce durante mucho tiempo y acá pues la familia es consciente del trastorno y su gravedad. O sea, si ven la demencia se va como pasando ahí un poquito más desapercibida. Y pues los antecedentes que ya comentamos, ¿no? Entonces es importante hacer esta diferenciación. Esas pues te las voy a dejar en la presentación, ya hablamos mucho de eso. El paciente con trastorno con pseudodemencia, con depresión, es un paciente muy difícil porque no se va a querer tratar, ¿no? Es un paciente que va a estar renuente al tratamiento, que no va a tener apego, que se lo va a tomar 3 meses, un mes y lo va a dejar porque no vio diferencia, ¿no? ¿Y cuánto tarda en hacer efecto un inhibidor selectivo, por ejemplo? A partir de 3 meses, ¿no? Entonces el paciente con pseudodemencia es muy difícil por eso, porque no quiere salir, ¿no? O sea, no puede y no quiere salir adelante. Al contrario del paciente con demencia, generalmente la familia está más interesada en que se lleve a cabo un tratamiento. Pues vamos la tomografía y la resonancia realmente no son parte del protocolo de forma estricta, lo vamos a hacer mucho para investigación, pero pues sí son métodos útiles, ¿no? Y realmente el PET, la tomografía por emisión de positrones, pues también son estudios que se hacen para fines de investigación y pueden apoyar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo,
En la demencia vascular, pues si hacemos un PET, sí vamos a observar bien definidas las áreas de infartadas, ¿no? Las áreas que nos están ocasionando la demencia. En cambio, en el Alzheimer, pues acuérdense que las placas de beta-amiloide pueden estar más dispersas y realmente no van a tener un patrón en específico. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? No hay algo establecido. Eso es lo que comentábamos hace rato. En lo personal, los que se ven que evolucionan más rápido son los pacientes con antecedentes heredofamiliares, ¿no? O sea, los pacientes que ya traen ahí las mutaciones. Esos son pacientes que evolucionan muy rápido por etapas. Y pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que empiezan con este problema a los 40, a los 50, son los que más rápido se transcurren por las etapas. Pero no te puedo yo decir un específico de tiempo, porque hay pacientes que se pueden pasar en la etapa moderada 5 años y hay pacientes que se la pasan 1 año. Estabilizarla mucho. Es lo que yo les comentaba, la importancia de abordarlos en etapas iniciales, porque hay pacientes que se llevan 5, 10, 15 años con su inhibidor de acetilcolina y con su antidepresivo, y ahí se quedan, y les das un antipsicótico porque a lo mejor te están haciendo síntomas de agitación, etcétera, y ahí se quedan perfectos. Generalmente lo que nos va a empobrecer el diagnóstico es que esté deprimido o que prevalezcan los síntomas psicóticos, ¿no? Y ahí esos pacientes no se estabilizan tan fácilmente. Y acuérdate que el Alzheimer es escalonado. Entonces, ¿de qué depende de que el paciente se pase en fase de meseta mucho tiempo? De todo, del apoyo familiar, de los medicamentos, de que lo tengas bien nutrido, de que estés haciendo intervenciones efectivas, ¿no? Pero que haya una regla, pues no, desafortunadamente no. No, tienes que justificarlo, o sea, tienes que justificar que tu paciente esté deprimido. Ahorita ya vamos a hablar de depresión, pero no es así nada más de que, o sea, todavía no hay una guía que nos digan preclínica, pues ya empieza a meter inhibidores selectivos, ¿no? Y eso, qué bueno que lo comentaste, porque acuérdense de todas las otras terapéuticas que incluso vienen en las guías de práctica clínica, ¿no? Que si empiezan con pentoxifilina, que si empiezan con nimodipino, ginkgo biloba, complejo B, todas esas terapéuticas que la gente lo hace, ¿no? Y lo sigue haciendo. O sea, ahí van y se toman su Centrum o no sé qué cosas. Ginkgo biloba igual no tiene, a pesar de que está escrito hasta en la guía de práctica clínica de pues úsenlo, no tiene ninguna evidencia clínica, ¿no? Igual que los vasodilatadores cerebrales tampoco se han demostrado, ¿no? Pero hay situaciones que nos van a ser muy benéficas, por ejemplo, en una demencia vascular, ¿no? Ahí sí vas a emplear a lo mejor nimodipino, algún vasodilatador extra. El tratamiento hoy en día farmacológico tiene dos grandes pilares. Los inhibidores de acetilcolinesterasa, que es el neurotransmisor, el principal que nos da el problema en Alzheimer, y los moduladores de glutamato, o sea, los NMDA. Aquí dentro de los de acetilcolina vamos a encontrar principalmente al donepezilo. Ya todos tienen su autorización por FDA, ya todos están en el mercado, todos se manejan en México. Donepezilo, ribasignina y galantamina, esos son los principales. De aquí la ribasignina es la que viene, la única que viene en parche transdérmico. Y el otro grupo, pues principalmente ahí tenemos como representante a la memantina. Generalmente ya tienen un muy buen perfil de acción estos medicamentos, pocos efectos adversos, y si los hay los puedes manejar. Son caros todavía. A veces se complica el inicio del tratamiento, sobre todo de manera institucional, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el ISSSTE generalmente tenemos la ribasignina de 18 miligramos y entonces empezar lo que decíamos ayer, ¿no? Con la medicación apropiada.
empezar poquito a poquito, y la dosis son 9 miligramos. Entonces, a veces le pones el parche completo y el paciente está vuelto loco un mes, ¿no? Entonces, hay dificultades técnicas, pero pues que se pueden ir sorteando, ¿no? Sobre todo en la medicina privada. Los de acetilcolina principalmente nos van a presentar efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, que van a ser bastante sorteables, van a ser reversibles, van a ser temporales muchas veces, tienen buen perfil de acción. Trastornos del sueño, efectos extrapiramidales, sobre todo eso nos genera mucha inestabilidad a la marcha, movimientos distónicos, etcétera, que sí son importantes. Calambres, incontinencia urinaria, bradicardia, síncope, eso es lo que hay que estar vigilando en este grupo de medicamentos. Y con memantina, pues principalmente la constipación, la somnolencia, el mareo, el insomnio, o sea, al revés, ¿no? Hipertensión, cefaleas, rinitis o anorexia. Entonces, tendremos que tratar cada uno de los efectos adversos, ir ajustando dosis o definitivamente decidir si el paciente no lo tolera. Esta es una escala que también pueden llegar a preguntarles porque es una escala bastante usada y bastante conocida y que nos es muy útil a la hora de estar vigilando el tratamiento, que es la escala de deterioro global. Entonces, esto nos habla mucho de la sintomatología que te presenta el paciente y de su funcionalidad. Entonces, vamos a dividirlo en el estadio 1, que hay la alteración cognitiva apenas es perceptible, el muy leve, que es como una etapa leve que ya platicamos, el estadio 3, ya empezamos a tener los principales problemas de los que ya hablamos. El estadio 4 ya va siendo más notable el deterioro cognitivo. La grave, o sea, sí se ven como 5 y 6 ya son las etapas tardías o terminales de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta escala global nos sirve, como les decía yo, para vigilar tratamiento, ¿no? Y sobre todo para enfocar muy bien el manejo integral que le estamos dando a la familia. Sí, sí, nada más déjenme, no se me va la idea. Porque es muy importante ubicarnos en dónde estamos, ¿no? Y es muy importante decirles, a ver, hasta aquí, de aquí ya no vamos a poder pasar, aquí ya no vamos a poder avanzar. Entonces, lo que yo les decía ayer, hay que ser realistas en cuanto a metas de tratamiento, ¿no? No vamos a recuperar ese aspecto mnésico, por ejemplo, la memoria aquí ya está perdida, ya en ese momento nos vamos a enfocar a que su paciente no esté agitado, lo deje dormir, etcétera. Entonces, ese tipo de escalas son importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos aquí en ese chat, verdad? Espera, el tratamiento inicial son inhibidores de la colina. El tratamiento inicial depende, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la ribastidina nos puede dar una ventaja muy importante en demencias principalmente vasculares, pero en el Alzheimer sí iniciamos por ACEs, ¿no? Por donepezilo, por galantamina, esos son los principales. La ribastidina, aparte de funcionarnos en el Alzheimer, nos sirve también en la demencia vascular, nos da un muy buen perfil. ¿Cómo los hace? Ajá. Fíjate, creo que incluí un cuadrito. Lo que yo te decía, ribastidina generalmente se inicia con el de 9 miligramos. A ver, otro. Nos vamos a hacer. Donepezilo es un medicamento que
yo no estoy muy familiarizada con él, o sea, casi no me gusta porque por los efectos adversos. Yo he visto que rivastigmina y galantamina tienen un mejor perfil. Los pacientes que yo tengo con casi no sienten nada, ¿no? No se quejan gran cosa. Rivastigmina, entonces quedamos que hay dos presentaciones, 9 y 18, y empiezas por 9. Rivastigmina no es como el parche de, han visto el de buprenorfina, ¿no? Que se puede partir. Rivastigmina no está diseñado para partirlo, se daña, se daña la liberación. Entonces tienes que comprar específicamente el parche de 9. Y memantina y galantamina generalmente se empiezan por 10 miligramos, ya se van titulando. Más adelante creo que les puse el cuadrito de cómo ir titulando los medicamentos. Memantina también es un muy buen medicamento y con 10 miligramos se controlan bastante bien. Esta es otra escala que podemos llegar a encontrar. En la práctica no la usamos mucho, el FAS, que es más para funcionalidad, pero si se dan cuenta, pues son cosas que nosotros vamos a ir evaluando, ¿no? Área por área. Sobre todo tratando de que el paciente conserve esa funcionalidad, que se siga bañando, que se siga vistiendo, sol, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahora sí vamos a ver los criterios que vamos a usar para depresión. Ustedes están familiarizados, ya lo estudiaron seguramente, pues el DSM es el que nos da principalmente los criterios pues más sistematizados, los más fáciles de usar en la práctica clínica, ¿no? Y saben cuáles son los síntomas de depresión, ¿cierto? Principalmente cómo se diagnostica la depresión. Cuéntenme. En un adulto joven. Ajá. Anedonia. Ok. Ok. Apatía, muy bien. Somnolencia o al contrario, ¿no? Insomnio. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. ¿Algún otro síntoma? Apatía, aislamiento. Uh-huh. ¿Y qué dice el DSM? ¿Cuánto tiempo deben de estar así? ¿6 meses? 3, ¿no? Ya ahorita ya lo cambiaron. Este, pues el viejo, como ya decíamos ayer, es que decíamos, lo atípico es lo típico. Entonces, el viejo pues no te va a dar ese cuadro como tal. Es muy, a veces es muy fácil, es muy clínico diagnosticar una depresión en un adulto joven, ¿no? Y en cambio, en el viejo, lo que yo les comentaba hace ratito, generalmente el primer síntoma que van a empezar a presentar es la somatización. Es el viejo que te va a empezar a decir, me duele toda la espalda, me despierto, me duele la cadera, me duelen las rodillas, me duele mi dolor, todo, ¿no? Entonces, el viejo es muy tendiente a tener ese cuadro clínico. Eh, no sigue el patrón tampoco de temporalidad, ¿no? 3 semanas, 3 meses, y acuérdense que el DSM dice que tiene que ser persistente, o sea, a lo largo de la mayor parte del día y tiene que alterar funcionalidad. El viejo, pues ahí más o menos se puede ir sorteando, puede tener días buenos y días malos. Entonces, el diagnóstico a veces es, en la práctica clínica, así como yo se los digo, a lo mejor dicen, ay, bueno, pues no se ve tan complicado. Pero ya cuando quieres evaluar al viejo y decir, en realidad, voy a tomar una decisión, o sea, voy a medicarlo, es cuando empiezas a tener problemas, ¿no? Sí estará deprimido, sí lo necesitará, puede salir adelante con sus propios recursos, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Si el paciente es un paciente con recursos emocionales ilimitados, por ejemplo, de esos típicos viejos que nunca en la vida demostraron sentimientos de alegría, que son viejos muy rígidos, etcétera, pues ahí es cuando nos mueve a la hora del tratamiento, ¿no? ¿Lo medico o no lo medico?
En el sexo masculino es otra de los grandes retos para diagnosticar la depresión. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, pues el hombre no debe demostrar sentimientos, ¿verdad? Los viejos todavía de ahorita de 80, 90 años, se les enseñó a que ellos no lloraban y ellos no hacían mariconadas, ¿no? Y ahorita ya es muy diferente, pero acuérdense que el viejo que vemos todavía es así. Y entonces el hombre te va a consultar por muchísimas otras causas, menos por la depresión. Y generalmente son pacientes multiutilizadores del servicio, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué tengo a este paciente aquí cada semana? ¿Qué quiere, no? Y ahora, dice que ahora me dolió la garganta, y ahora me dolió, y ahora me salió un granito aquí, ya me fijé que eso. Entonces, son pacientes que te están queriendo decir algo, pero pues culturalmente no pueden. Eso es lo que nos decía el DSM. Deben de ser síntomas persistentes, de interferir, ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 2 semanas, pérdida de todo interés y del placer la mayor parte del día, casi todos los días, al menos 2 semanas. Si es menor de 18 años, tu humor irritable la mayor parte del día, casi todos los días, al menos 2 semanas. Eso nos decía desde el DSM-4 y el 5, ¿no? El B, los criterios B del DSM, al menos 5 de los síntomas siguientes que han estado presentes durante las primeras semanas: ánimo depresivo, marcada disminución del interés, anedonia, alteraciones del peso, que ya los comentaron, del sueño, alteraciones de la actividad, fatiga, pérdida de la energía, autorreproche, culpabilidad inapropiada, pobre concentración o indecisión. Esto es muy frecuente en el viejo, ¿no? Que empieza, no le es fácil tomar decisiones, que antes sí lo hacía. Pensamientos mórbidos de muerte o de suicidio. No hay que subestimar el intento suicida y la ideación suicida en el viejo es altísima, entonces tampoco hay que subestimarlo, ¿no? El criterio C del DSM, acuérdense, era que los síntomas no se debieran a una psicosis, o sea, que excluyéramos cualquier otra causa, que nunca hubiera tenido un episodio maníaco, mixto o hipomaníaco, que nos habla de qué, de qué otro trastorno, el trastorno bipolar, que los síntomas no se deban a una enfermedad física, por ejemplo, que no sea parte su cuadro clínico de una neuropatía diabética, que lo debilite, que le genere astenia, etcétera, que no sea debido a consumo de alcohol, que no sea por medicamentos o por consumo de drogas ilícitas. Eso nos pide el DSM que lo excluyamos, y que los síntomas no sean por una pérdida normal, o sea, que no sean parte de un duelo. No se puede diagnosticar una depresión en el contexto de un duelo normal, ¿no? Entonces, lo que les decía, en el viejo, pues no se van a presentar todos los criterios. La mayor parte de las veces van a estar muy irritables, agitados, ansiosos, preocupados por todo y por todos, menos por ellos. Las quejas somáticas, la disminución de la iniciativa, se empiezan a descuidar, se aíslan, empiezan con culpa excesiva, paranoia, obsesiones, compulsiones, discordias maritales, y se empiezan a tener afectación en su funcionalidad familiar. Y es muy importante investigar otra vez los factores de riesgo que nos pueden predisponer a ese viejo de tener depresión, sobre todo sexo femenino, aislamiento social, viudez, divorcio o separación marital, enfermedades médicas asociadas, enfermedad médica incapacitante reciente, o sea, que haya tenido una crisis, como comentábamos ayer, polifarmacia, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer comentábamos que hay muchos medicamentos que pueden provocar depresión? Por ejemplo, los beta bloqueadores. ¿Pregunta? No, es factor de riesgo, ¿no? O sea, que haya tenido, que sea una viudez reciente, es un duelo. Pero hay pacientes que enviudaron hace 15 años y ahorita están presentando ese cuadro, ¿no? Entonces ya no están en un duelo normal, pero esa viudez a lo mejor no la procesaron, ¿no? Ese duelo no lo elaboraron.
Dolor crónico, eso es muy importante, ¿no? Pacientes que no tienen buen control del dolor es un factor de riesgo para depresión, principalmente la osteoartrosis, los problemas neuropáticos, ¿no? El abatimiento funcional, un duelo económico familiar, o sea, lo que vemos hoy muy seguido, los que se les despojen de sus propiedades, negligencia, abuso, otro tipo de maltrato que esté viviendo el viejo. Deterioro cognitivo, que los asilen, ¿no? Que estén asilados, dependencia alcohol o a benzodiazepinas, esos todos son factores de riesgo. Y va a haber otra variante de la depresión que también es muy frecuente en el paciente que tuvo un evento vascular cerebral, que se le ha denominado depresión vascular. Es también un cuadro depresivo mayor, pero que se relaciona a un infarto cerebral, ¿no? Previo, o a enfermedad multiinfarto, que es muy frecuente en el viejo. Y generalmente se sospecha por esto, son pacientes que no tienen evidencia o antecedentes de depresión en los miembros de la familia, son pacientes con personalidades bastante sanas mentalmente, pero pues que tuvieron ahí su evento isquémico, ¿no? Pacientes diabéticos o hipertensos de larga evolución, con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular manifiesta, que tengan un cuadro clínico compatible con depresión mayor, un deterioro cognitivo central en memoria, atención y percepción, lentitud psicomotriz, apatía, y aquí también nos llama mucha atención, el empiezas a dar tratamiento y no ves cambios, ¿no? Y ya llevas 6 meses, 1 año con el tratamiento y no ves cambios. Entonces son viejos que generalmente hay que hacerles alguna tomografía porque algo está pasando ahí, ¿sí? Y si es una enfermedad multiinfarto, la puedes estabilizar, la puedes revertir, revertir las manifestaciones, ¿no? Incluso. Estos son los fármacos de los que hablábamos que pueden estar causando un cuadro de depresión. Si ven, todos son bien comunes, ¿no? El metoprolol, que es uno de los que más mandamos, la digoxina, la hidroclorotiazida, la levodopa en los pacientes con Parkinson, los IECAS, los calcioantagonistas, la carbamazepina, la metoclopramida, la ranitidina, los AINE, ¿no? Los AINE también han tenido su participación, su estudio ahí en depresión como factor de riesgo, corticoides, anticolinérgicos. Entonces, si ven, ahí cobra otra vez la importancia de evaluar la polifarmacia en el paciente, ¿no? Y aquí la escala que vamos a usar principalmente es el GDS, en la escala de depresión geriátrica. Hay versiones acortadas. GDS es una herramienta muy noble porque es una herramienta que puedes usar la pregunta de hasta de 5 reactivos y con esos 5 reactivos ya te diste bastante cuenta si el paciente está deprimido o no. Muy pocas veces necesitas llegar a hacer la de 30, ¿no? Porque desde las primeras preguntas ya te dicen, sí, me siento pésimo, sí. Entonces, hay una de acortada de 15 y hay una de 30, tienen una sensibilidad y especificidad bastante buenas. Y los puntos de corte para la de 30, que es generalmente la que usamos, o la de 15, más de 15 puntos es diagnóstico de depresión. Y también nos puede hacer, etapificación, ¿no? Nos puede decir si es una depresión leve o si es una depresión severa o ya establecida. Y esa es la de 15 puntos, la reducida, muy fácil de elaborar, porque les decía yo, tienes que hacer la pregunta tal cual y entonces nada más le vas eso sí sean muy puntuales. Tu respuesta solo va a ser sí o no, porque te empiezan de repente a contar que y entonces se pierden, ¿no? Entonces tienes que guiarlos, no, a ver, sí o no, nada más contéstame sí o no, porque a veces, acuérdense que también tienden a usar mucho sus mecanismos de defensa, a intelectualizar, ¿no? Y entonces eso ya te sirve al diagnóstico. Que te dicen, pues sí estoy triste, pero es que yo creo que es normal porque eso, no, sí o no. Entonces, Yesadash es una buena herramienta. Bueno, me lo voy a revisar. Y lo que yo les decía, nunca escatimen el riesgo de suicidio, la ideación suicida, nunca la dejen de preguntar, es muy importante.
sobre todo en el paciente asilado. En los asilos es muy frecuente que el paciente cometa suicidio y generalmente los métodos más de elección por ellos pues son la sobredosificación de medicamentos, ¿no? Entonces, que no les dé miedo, no, también no deja de ser un tabú, pero hay que preguntarle, sobre todo en esos pacientes que tienen ya pérdida del sentido de la vida, desesperanza, intentos previos de suicidio, antecedentes familiares, existencia de psicosis, enfermedades crónicas, rasgos impulsivos de personalidad, ¿no? Son esos pacientes que seguramente te lo van a consumar porque van a usar un método muy efectivo, ¿no? Entre los cuales el ahorcamiento, ¿no? O disparo de arma de fuego. Rasgos, dificultad para adaptarse a manejar el estrés, alcoholismo o abuso de otras sustancias, vivir solo y no contar con redes de apoyo, la edad avanzada y el sexo masculino. Acuérdense que el sexo masculino es el que más lo consuma, ¿no? Lo intenta más la mujer, pero el hombre es el que más lo consuma. Entonces, es muy importante investigarlo, ¿no? Esta iba antes, pero bueno. La otra que les decía, la demencia vascular. Aquí le van a echar un ojito, una revisada, por favor, a esos criterios que nosotros usamos, que también nos dan los institutos de salud de Estados Unidos, los institutos nacionales, el NIMS-IREN. Y aquí nos incluye el antecedente importante de un infarto cerebral. Eso es lo que te va a definir una demencia vascular. Como ya decíamos, que te afecte 2 o más dominios cognitivos, que haya una enfermedad cerebrovascular ya documentada, que se presente por lo menos 3 meses después del evento vascular, o sea, el cuadro de deterioro cognitivo, que 3 meses previos haya habido un evento vascular. Y estos son como de apoyo, que haya presencia temprana de trastornos de la marcha, historia de inestabilidad y caídas no provocadas, inicio temprano de frecuencia urinaria, o sea, de incontinencia en todas las variables, de parálisis pseudovulvar o de cambios de la personalidad y el humor, abulia, depresión, incontinencia emocional, lábiles, etcétera. Esos no son datos de sospecha de una demencia vascular. Y tenemos similares a lo que ya habíamos visto en Alzheimer, ¿no? La podemos dividir en probable, posible y pues de definitiva, que ya son los diagnósticos histopatológicos igual, ¿de acuerdo? Esta es muy importante y esta sí la hacemos en la práctica clínica, la escala de demencia de Kaczynski para demencia vascular. Entonces, ahí hay que investigar si fue un inicio súbito, si el deterioro está siendo escalonado, el curso fluctuante, confusión nocturna, hacen también a veces fenómeno de alba, respeto relativo de la personalidad, ahí no cambian tanto respecto a su personalidad previa, depresión, muchas manifestaciones somáticas, la habilidad emocional, historia de EBC, evidencia de aterosclerosis, o sea que tú veas la angioresonancia con aterosclerosis, síntomas neurológicos focales o signos neurológicos focales, ¿no? Entonces, cuando tienen un puntaje mayor de 7, pues seguramente va a ser una demencia vascular. Y un puntaje menor de 4 nos va a ir guiando más hacia un tipo Alzheimer, ¿de acuerdo? Acuérdense que también puede ser mixta, entonces entre las 5 y las 6, pues ahí nos queda la duda, ¿no? Entonces, 7, demencia vascular, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Y el último gran síndrome geriátrico de los afectivos, ¿no? De los cognitivos, que es el delirium. El delirium es importantísimo porque es tan frecuente, o sea, lo vemos tanto en nuestro medio y tiene tan elevada mortalidad, es desafortunadamente tan poco diagnosticado a tiempo y es también muy frecuente que la mayoría del personal médico no lo sepa tratar. Estas son las características básicas y seguramente les va a venir por ahí una pregunta sobre delirium, ¿eh? Se caracteriza por un deterioro agudo
aquí no va a ser una progresión lenta como la demencia. La mayor afectación va a ser en la atención y la conciencia, ¿ok? Que aparece en poco tiempo, habitualmente en unas horas o pocos días, que tiene fluctuaciones a lo largo del día. O sea, el paciente con delirium va a estar agitado quizá en la noche e hipoactivo en la mañana. Esto es propio del delirium. Y puede haber alguna otra alteración cognitiva emocional. O sea, por ejemplo, pueden estar, aparte de desatentos, pueden estar con acalculia, ¿no? Con afasia, con apraxia, etcétera. No explicándose mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, o sea, no es un paciente que tenga ahí un tumor cerebral, no es un paciente en el contexto de un evento vascular, etcétera. Y generalmente es una consecuencia fisiológica de otra enfermedad o de otra afección. Lo más frecuente, una infección, y dentro de ellas, las más frecuentes, las de vías urinarias. Una intoxicación o una abstinencia por sustancia, lo que yo les decía, suspender de jalón un medicamento en un paciente geriátrico es de lo más inadecuado, sobre todo cuando hablamos de benzodiazepinas. Una exposición a una toxina o se debe a múltiples etiologías. Aquí nos habla, por ejemplo, de otro cuadro que es el delirium tremens, ¿no? Que se relaciona exclusivamente con alcohol, con suspensión de consumo de alcohol. Se clasifica como agudo si presenta una duración de horas o días y como persistente si tiene una duración de semanas a meses. ¿Hasta cuánto puede durar un delirium? No, pues generalmente no, porque se mueren. Si no lo tratan, se mueren, ¿no? Hay delirium hasta de 3 meses, ¿no? Sobre todo los pacientes, esos pacientes que ves hospitalizados de larga evolución, los que entran por fracturas de cadera, etcétera, los que pronosticas que van a estar un buen tiempo en el hospital, esos pueden hacer delirium desde el primer día de hospitalización y nadie se lo detectó, ¿no? Porque, y sobre todo el hipoactivo, ¿no? El delirium hipoactivo, dices, ay, sí, qué bueno, que el viejito esté ahí acostadito, no da lata, no le da lata a la enfermera y entonces no se hace nada durante meses, ¿no? No hay paciente que haga un delirium que no tenga ya un contexto de deterioro cognitivo, o sea, debe de haber ya un deterioro cognitivo significativo para que un paciente se haga un delirium, porque acuérdense que pues eso se debe, el delirium lo hacen por inestabilidad en el sistema de neurotransmisores y por disfunción endotelial, ¿no? A nivel de cerebro. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con una baja reserva neuronal y aparte nosotros insertamos una crisis en su vida, o sea, aumenta una demanda metabólica, por ejemplo, inicia con una neumonía, por decir un ejemplo, pues esa situación de estrés el cerebro no la va a saber procesar y entonces se va a desfasar, ¿no? Las funciones cerebrales van a estar totalmente desfasadas. Ya decíamos, ¿no? Que el propio envejecimiento per se es un proceso inflamatorio crónico y a eso le sumamos efectos como una infección, pues entonces el paciente tiene todo para hacer un delirium. Estos son otra vez los fármacos con acción anticolinérgica que nos van a predisponer a un paciente a hacer delirium en una hospitalización, sobre todo. Por eso hay que estar teniéndolos en cuenta. Si ven ahí ya incluimos antibióticos que no habíamos hablado de esos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no andar sobremedicando a los pacientes también. La ranitidina, no les llama la atención que la ranitidina la toman casi todos los viejitos, ¿no? Y vean en cuántos cuadros de efectos adversos lo hemos encontrado, ¿no? La ranitidina y el omeprazol es un problema en esos sentidos. Por eso es que les digo, no den ranitidina y omeprazol nada más por darlo, ¿no? Nada más porque ya tomamos un medicamento. Entonces, eso se lo tienen que saber. Y es lo que les digo, les va a venir seguramente un caso así en el ENARM. Entonces, alteración en la atención, se desarrolla en un tiempo corto. Se añade una alteración en la función cognitiva, o sea, más de 2 dominios, ¿no? Aparte de la atención y de la concentración. No hay otra causa aparente, hay alteraciones en el comportamiento psicomotor y además hay cambios emocionales.
Esas son las características principales del delirio. Según el DSM-4, pues lo mismo. Le van a echar un ojito a la actualización del DSM. Realmente no cambió nada en cuestión de criterios de delirium. Antes, acuérdense que antes el delirium era conocido como síndrome confusional agudo, síndrome orgánico cerebral, ¿no? Y ahora definitivamente el término aceptado es delirium. Fíjense cuál es la mortalidad del delirium. Esto es muy importante. Desde 25 hasta 33%. O sea, la mortalidad del delirium llega a ser tan importante como la del infarto agudo al miocardio. ¿No se les hace sorprendente? Y nosotros decimos que hoy en día, ¿qué está matando a los mexicanos? La enfermedad cardiovascular, ¿no? Vean cómo el delirium a veces se equipara incluso a la enfermedad cardiovascular, por eso no lo desprecien, ¿no? Es una entidad que deben de usar. ¿Ustedes se acuerdan en su internado cuántos pacientes tuvieron con delirium? ¿Y cuántas veces supieron o consideraron que el médico tratante hizo bien en el tratamiento? Lo trató bien. Primero, lo diagnosticó a tiempo. Es sorprendente cómo muchos de los médicos todavía no lo conocen, ¿no? No saben qué es el delirium. Incluso, como les digo yo burlonamente, hasta le ponen, ¿no? ¿Qué? ¿Que entra por delirio? ¿Qué es eso? Y acuérdense que es un criterio de hospitalización, ¿no? O sea, también eso es muy frecuente a nosotros que se enojen en las áreas de urgencias, que vas y les presentas a un paciente con delirium y no lo quieren ingresar, ¿no? Y acuérdense que el delirium hay que estudiarlo, hay que ver por qué está haciendo para corregir la causa, porque ese es el principal tratamiento. Y sobre todo, entre más días dure ese delirium, mayor mortalidad va a tener. Por ejemplo, se dice en algunos estudios que la mortalidad se incrementa hasta 11% por cada 48 horas que persiste el delirium en pacientes hospitalizados. O sea que si es un paciente que ya se echó una semana en delirium, ¿a cuánto asciende su mortalidad en esa hospitalización? Por lo menos a 30 y tantos, ¿no? Si has hecho una semana. Mientras que en pacientes en la UCI la mortalidad incrementa un 10%. Y yo diría que aquí pues nos sesga mucho porque el paciente de la UCI pues, generalmente va a estar sedado, ¿no? Y entonces puede estar haciendo un delirium, no lo sabemos. O sea, lo que esté pasando en ese cerebro no lo sabemos y por lo tanto no lo identificamos, ¿no? Los pacientes hospitalizados que hacen delirium, además saliendo del hospital, pues es mucho más frecuente que los asilen. Y es también muchísimo más frecuente que te hagan un cuadro, que te desarrollen un cuadro de demencia a los 3 a 5 años después del evento, comparados con los que nunca han hecho delirium. Factores precipitantes. Ya decíamos, lo infeccioso es siempre búsquenle infección, ¿no? Se ingresa un paciente con delirium, de cajón, una biometría hemática y un urianálisis. Pacientes con hipoxia, o sea, esos pacientes con neumopatía obstructiva que se exacerba, ¿no? Desequilibrio hidroelectrolítico. Este paciente que a lo mejor dejó de tomar agua 3 días y entonces se deshidrató. O ese paciente que está tomando un diurético de larga evolución, o una benzodiazepina, o un betabloqueador que le está provocando hiponatremia. Entonces, inmediatamente en el perfil del estudio, electrolitos séricos. Un trastorno neurológico agudo. O sea, puede ser que un paciente esté teniendo un evento vascular cerebral y esté en un contexto de delirio. Procedimientos quirúrgicos, sobre todo aquellos relacionados con fracturas, ¿no? Anestesia general, el uso de benzodiazepinas, que las restricciones físicas, lo que yo les decía, no indiquen, siempre contraindiquen en su paciente la supresión. Uso de sondas y catéteres en general, o sea, ponerle una sonda urinaria a un paciente es un factor de riesgo para que haga delirio. Entonces hay que justificar bien la indicación. Dolor y privación del sueño, también son muy importantes. ¿Y qué nos protegen? Que esto es muy importante a la hora de, ojalá que todos los anestesiólogos supieran de geriatría, ¿no? Porque así tratarían de llevar
de por sí el anestesiólogo trata de proteger siempre al paciente para llevarlo en buena condición a la cirugía, pero en teoría un equipo geriátrico tendría que estar corrigiendo, por ejemplo, si es un paciente que va a ser sometido a prótesis de cadera, pues antes de eso tienes que nutrirlo, ¿no? Tienes que pasarle ahí albúmina, si tiene una hipoalbuminuria en agudo. Un índice de masa corporal adecuado, o sea, que tu paciente esté en condiciones de buena nutrición, que no se pasen ahí. Si es una cirugía ambulatoria, pues de preferencia que el paciente transcurra el menos tiempo posible en el hospital, que tenga una creatinina preoperatoria normal, ¿no? Acuérdense que eso nos habla mucho de sarcopenia. Que tenga una hemoglobina y un hematocrito lo más cercano a lo normal, que tenga un sodio normal. Esos son factores que nos van a proteger a nuestro paciente de que no haga un delirium. Tenemos 3 tipos principales de delirium, que eso también a lo mejor les llegan a hacer por ahí alguna preguntita. El hipoactivo, el hiperactivo y el mixto. Obviamente, como decíamos, el hipoactivo, al ser el menos diagnosticado, pues es el de peor pronóstico, porque el paciente ya lleva un mes en delirium hipoactivo y nadie se ha dado cuenta y nadie lo ha tratado. Es lo que ayer yo les platicaba, ¿no? Tú, cuando ya tienes de cierta manera un ojo clínico, ya ingresa un paciente y tú hasta allá dices, este paciente hay que echarle mucho ojito porque ese nos va a hacer delirio, ¿no? Porque son pacientes que luego se empiezan a deteriorar o que tienen tanta ansiedad por su hospitalización que empiezan a agitarse inmediatamente. Entonces, 1 a 3 días antes del inicio presentan algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, se muestran irritables, evasivos, con alteraciones del sueño, del apetito, con cambios en la actividad habitual. Esos son los pródromos del delirio. Si es un paciente de muy alto riesgo, pues lo empiezas a tratar. Yo generalmente lo que hago es iniciar dosis leves, dosis muy pequeñitas de antipsicóticos, o por lo menos le dejas ahí los rescates a enfermería para que ellos sepan cuándo aplicarlos, ¿no? Cuando empiecen con el primer síntoma. Esta es la escala por excelencia para evaluar el delirium, el CAMP. Es una escala que además está diseñada para que no lo tenga que hacer un psiquiatra, lo puede hacer cualquier otro personal de salud. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante adecuada y pues te va a incluir los ítems, pues va a incluir los criterios que ya dijimos en repetidas ocasiones sobre el delirio. Entonces, el CAM es una herramienta que ustedes pueden ir a cuando les pidan una interconsulta de algún servicio, se van con su CAM y ya, sí es delirio, ¿no? Esto pues ya lo comentamos también otras complicaciones, el abatimiento que va a tener ese paciente, el incremento considerable de su estancia, mayor tiempo en cuidados subagudos, mayor riesgo de afilamiento y las caídas, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a diferenciar al delirium? Principalmente pues con la demencia, con el fenómeno del alba que ya les comenté hace ratito, con otros estados psicóticos, una demencia, una Wernicke-Korsakoff, por ejemplo, acaticia con depresión y depresión psicótica, ¿no? Esos trastornos depresivos agudos que hacen los pacientes, con uso de psicotrópicos sedantes, reacciones paradójicas a psicotrópicos, intoxicación aguda por alcohol, acaticia es el trastorno de espasmos esofágicos, el Charles-Bonnet, el estado posictal, el abatimiento funcional, los trastornos delirantes. Esto es muy importante, sobre todo investigarlo en un paciente ya con un diagnóstico previo de enfermedad psiquiátrica, ¿no? El Charles-Bonnet, déjame acordarme. No, a ver, vamos a buscarlo, ¿no? ¿No? Son acuérdense que es el paciente que hace muchas ideas delirantes pero visuales, los que confunden. ¿Nunca han leído este libro de el hombre que confundió a su esposa con un sombrero? Pues ese es el Charles Bonnet, ¿no? Los trastornos alucinatorios pero sobre todo visuales.
Entonces, por eso es que tienen que investigar antecedentes de enfermedad psiquiátrica, si ya estaba en tratamiento ese paciente. Y bueno, las intervenciones, pues, sí, es lo que le digo, el delirium es una causa de hospitalización. Si no estudiamos qué está ocasionando ese delirium, no lo vamos a poder corregir con nada, ni con antipsicóticos, ¿no? Iniciar medidas preventivas y de tratamiento no farmacológico. Idealmente, lo que tendrías que hacer en todas la hospitalización, pues es que el paciente tenga iluminación, que el paciente tenga ventanas, que el paciente tenga calendarios, que el paciente esté con su familiar, que el paciente sepa qué hora es, le permitan. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen cuando entra un paciente a hospital, qué le quitan? Bueno, no, celulares sí tienen, ¿no? Dentaduras, lentes, bastones, o sea, lo despojan, ¿no? Está totalmente desnudo. Entonces, lo ideal sería que no se hiciera eso, ¿no? Que tuviéramos una unidad geriátrica adecuada. Pero ustedes, en sus hospitales donde rotaron, en algún lugar, en el internado, ¿vieron algún hospital así? Sí, fíjate que sí existe, ¿eh? Por ejemplo, el español a mí me gusta mucho porque el español tiene su asilo, ¿no? Pero tiene área de agudos, subagudos, crónicos. Y las áreas de agudos y subagudos tienen mucho en cuenta eso, o sea, que estén iluminados, que no tengan barreras, que tengan barandales, o sea, sí, tampoco vamos a decir que no existen, ¿no? Pero en teoría sí tendrían que ser todos los hospitales, y pues distan mucho de ser así, ¿no? Evitar restricciones físicas, evitar colocación de sondas si no se necesitan, respetar horarios de sueño, ¿no? Ahí en el hospital donde estoy, en el López Mateos, me da mucho coraje porque llega la enfermera o el enfermero del turno de la mañana y para que le dé tiempo de cambiar todas las soluciones y eso, llega y les apaga la luz. Y yo llego y les prendo la luz y ella llega y le apaga la luz y así nos la pasamos peleando toda la mañana, ¿no? Porque sí, no, ya, eso te importa cuando eres interno y pagas cocas y todo, pero ahorita ya no. Este, pues los quieren tener dormidos toda la mañana y pues obviamente a las 7 8 de la noche el paciente empieza a ponerse todo agitado. Tratar adecuadamente el dolor y eso nos pasa también mucho en ortopedia, ¿no? A los ortopedistas yo lo que he visto es que les da un miedo inmenso, bueno, a muchas áreas, usar opiáceos, ¿no? Acuérdense que los AINE en el paciente geriátrico, nosotros somos enemigos de los AINES. Y más si entra el paciente y llega el ortopedista y triple esquema de AINE y el paciente con una creatinina de 6. Entonces, oh, claro, los opiáceos son una muy buena opción para el control del dolor en el paciente geriátrico. Solamente hay que saber escalarlos, hay que saber titularlos. Obviamente no vas a entrar con un opiáceo de alta potencia, te vas a ir con poquitos. Y en el sistema de salud hay muchos, o sea, el tramadol está ahí de las potencias débiles, de los mejores usados. Y qué viste que hacen primero? ¿Qué hacen primero? Bueno, después de amarrarlo, ¿qué hacen? ¿Qué le ponen? ¿Y qué dijimos que hacen las benzodiazepinas? ¿Ven? ¿Ven? Exacto. Sí lo hay, pero no sabemos usarlo. Como tú bien dices, luego llega el médico de guardia, clonazepam, denle 10 gotitas. Exacto, que me deje dormir. Y ya dijimos, ¿qué nos produce delirium? Las benzodiazepinas. Entonces, si me das chance, ahorita te enseño los medicamentos que vamos a usar para que ustedes lo sepan usar. Pero ese punto que le decía yo es muy importante, tratar el dolor. Entonces, empiecen a perderle el miedo a los opiáceos, no pasa nada. El opiáceo te va a dar náuseas, te lo va a constipar, le das laxante y le das antiemético. Y punto. Escálalo bien y el opiáceo va a ser tu gran amigo.
Fíjate que no, te hacen hipotensión porque están encamados. Pero fíjate que no, fíjate que es muy buena opción, solamente que lo sepas usar, que lo sepas titular. Eso es lo que te digo, es parte del miedo que le tenemos a los opiáceos. Pero es mucho mejor que tú le sepas titular las gotitas de tramadol y te las vayas escalando a pastillas a que le des tus 100 miligramos de diclofenaco cada 8 horas. Entonces, no pasa así, eso es una idea que nosotros tenemos. Pero de la hipotensión ortostática sí es lo primero que te dice hasta los enfermeros, ¿no? Te dicen, se te va a caer, doctora, porque si le estás poniendo tramadol o el ortopedista. Y no, o sea, si tú revisas la literatura, la hipotensión ortostática en el paciente con opiáceo te lo hace, sí, pero no es tan frecuente como llegamos a pensar. Por eso es que les digo, hay que perderle el miedo al manejo adecuado. Exacto, le das medidas para las que comentábamos ayer para evitar lo que te va a producir la hipotensión, una caída, por ejemplo, ¿no? Le vas a permitir deambular, pero siempre y cuando esté sentadito un ratito, con acompañante, etcétera. O sea, eso no es contraindicación para mandarle un opiáceo. Entonces, hay que usarlo. Es muy importante tener al paciente sin dolor. Y más que importante, acuérdense que es tu obligación del paciente, ya hasta te puede demandar si tú no le controlas bien el dolor. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya es un derecho humano, ¿no? Vivir sin dolor. Entonces, es muy importante que a lo que se vayan a dedicar, también por ahí métanse mucho al control del dolor. Evitar hipoxemia, o sea, también eso es muy frecuente que está ahí el paciente y está todo desaturado y ni siquiera un aporte por puntas le tiene al lado, ¿no? Tener una buena hidratación, evitar la polifarmacia, la movilización temprana fuera de cama o ejercicios activos, lo que decíamos, ¿no? Le estás dando un hipotensor ortostático, pero pues lo vas a estar movilizando para que active sus vasoreceptores y para que no te esté haciendo tantos efectos adversos. Eh, que le digas al familiar, como siempre, yo siempre me las paso regañándolos porque entran y ¿qué hace el familiar en la visita? Aparte de, ya acaba de darle de comer y ¿qué hace? Se le queda viendo, ¿no? Todo el tiempo así. No, ni siquiera platican. Yo siempre les digo, a ver, la visita es para que lo oriente, háblele, dígale cómo está su familia, regréselo a la realidad. La visita es para que interactúen y eso les hace muy bien. Estimular a que realice actividades cognitivas, ¿no? Ya decirle a la enfermería, a ver, déjame pasarle los lentes, o sea, ya lo operaron, ya déjame que use sus lentes porque pues el paciente de por sí ya no ve y toda la sala oscura, están totalmente perdidos. Cuando sea necesario, pues debe referirse a hospitalización. Eh, Ahí es lo que decías, muy importante. No deben utilizarse de manera rutinaria benzodiazepinas, excepto en los casos en que estén indicadas. Y en el delirium, en las únicas causas que están indicadas es en la abstinencia etílica. Acuérdense que ¿cómo tratas un delirium tremens? Diazepam, primera línea de elección, hasta todavía no existen las vías, ¿no? Supresión por benzodiazepinas. El viejito que las ha tomado 10 años y se le ocurrió que ya no las quería tomar y las suspendió una semana. Entonces llega en delirium, ¿no? Entonces empieza, sí, no se las quites, no les puedes quitar las benzodiazepinas. Ese va a ser el tratamiento de elección. Vamos a iniciar por la maravilla que son los antipsicóticos atípicos. Antes, en la era de los antipsicóticos típicos, teníamos muchos efectos adversos. Ahorita ya no. La primera línea de elección, hasta donde todos los metaanálisis nos han dicho, es el haloperidol. Se inicia con una dosis de 0.5 a 1 miligramo. Generalmente la ámpula de haloperidol viene de 5 miligramos. Entonces lo tienes que ir titulando cada 8 a 12 horas. Entonces, puedes hacer tus diluciones, se puede administrar IM. Acuérdense lo que decíamos ayer, ¿no? Si es un paciente sarcopénico, la vía IM nunca va a ser la mejor opción. Pero hay veces que llegan tan psicóticos que pues hay que darles una primera dosis, ¿no? Antes de que tengas una vía, porque ni siquiera se dejan poner la vía, ¿no? Entonces,
El haloperidol es una muy buena opción. Tiene efecto paradójico, sí. Hay pacientes que les vas a dar haloperidol y te pueden exacerbar el delirium, pero afortunadamente van a ser la minoría. No, lumacenil es puro antídoto para para sobredosis, ¿no? Para sobredosificación. Y otras opciones de tratamiento que pueden utilizarse, que también son muy buenas, son olanzapina. La olanzapina, me acuerdo, es la que les encanta, así por ejemplo en el FRAI y en todos esos hospitales de concentraciones psiquiátricos, ¿no? Porque llegan todos psicóticos y ¡pum! Y lo contienen, ¿no? Olanzapina es una buena opción para el paciente geriátrico. Tiene la opción también de tener su administración vía oral, ¿no? La quetiapina es también dentro de los fármacos más usados. Quetiapina no, a veces no gusta mucho porque quetiapina hay de 25, hay de 100, hay de 300. Y luego a veces en el medio institucional solo tenemos de 300, entonces para estarla partiendo en 1000 pedazos está medio difícil. Entonces son cuestiones técnicas, ¿no? Y la otra, el gran antipsicótico también de mucha utilidad, risperidona. Y la risperidona, a mí me gusta mucho usarla en el paciente ya ambulatorio, ¿no? En el paciente que ya te hizo un delirium y que tiene un deterioro cognitivo con mucho predominio psicótico. Risperidona es un medicamento muy noble. Y en pacientes con intubación orotraqueal que estén en delirium, que son pacientes que generalmente a los intensivistas les va a costar trabajo la sedación, pues puedes usar dexmedetomidina como opción, pero eso es como realmente casi nunca se usa, ¿no? Por la depresión respiratoria que puede llegar a dar. Entonces, hay que cuidar los efectos adversos con estos antipsicóticos, los extrapiramidales, la prolongación del QT, que te haga una dorsal de point, un síndrome metabólico con el uso prolongado. Por ejemplo, olanzapina, acuérdense que es un medicamento que hay que estar vigilando glucemia porque tiende a elevarla. Te pueden hacer dislipidemias, etcétera, entonces hay que estarla manejando. ¿Por qué? Porque el paciente que egresa con un delirium, generalmente les digo, ya tienen un deterioro cognitivo y van a estar teniendo que usar un medicamento de sostén, ¿no? Y pues si vas a usar benzodiazepinas, pues lo ideal, ya cuando el paciente tiene contraindicación para un antipsicótico atípico, o no tienes, o no sabes usarlo, te da miedo, si vas a usar una benzodiazepina, pues por lo menos que sea una de acción corta, ¿no? No que sea una de acción prolongada. Lorazepam, pues, o triazolam, buenas opciones. Alprazolam y clonazepam, pues, opciones intermedias. Pero pues si vas a usar una, de preferencia que sea de corta duración. El síndrome neuroléptico maligno, pues hay que tenerle cuidado. La falla hepática, ¿no? La sequedad de mucosas, etcétera, pues es algo que puedes revertir fácilmente. El estreñimiento, aguas con los pacientes, sobre todo con antecedente con crecimiento prostático, porque te pueden hacer retención urinaria por el antipsicótico, la hipotensión ortostática, alguna distonía aguda, alguna discinesia tardía. Todos esos efectos adversos los vas a tener que ir evaluando e ir tratando. Bueno, eso no se va a ver muy bien, pero chéquenlo, o sea, está en la guía de práctica clínica para que ya nada más les queden claro como los conceptos, los diagnósticos diferenciales, porque seguramente les van a querer ahí meter ruidito con algún caso, sobre todo del delirium, ¿no? En cuanto a progresión. Chequen, repasen bien las características diferenciales, que creo que hasta ahorita ya quedaron bien claras, ¿no? Ya las repetimos mucho. ¿Y alguna duda? Muy bien. Bueno,